Todo obrero cristiano debe esperar oposición del mundo y desánimo de la iglesia. Pero la oración y la vigilancia siempre traerán la victoria. Jimmy Swaggart. Según el capítulo 3, muchos grupos de obreros trabajaron simultáneamente en los diversos sectores del muro. El trabajo tuvo éxito porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Como resultado de este entusiasta trabajo, los portillos comenzaban a ser cerrados. En hebreo, esta frase dice literalmente que subía sanamiento en los muros de Jerusalén. La figura es la de la carne nueva que crece en una herida que se cura. Ya comenzamos día 4 sobre Nehemías, la intimidación y oposición al proyecto. Los centinelas. Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 23. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edificaban del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá.
Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, pues cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Padre, te damos gracias otra vez y un día más por tu palabra, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de leer y de meditar en tu palabra, Señor. Glorifícate a través de ella en nuestros corazones, Señor. Toda la gloria es tuya, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame en este tiempo en el cual estamos leyendo y meditando en tu palabra, Señor, y que nuestros corazones reciban esa palabra, Padre mío, que la pongamos por obra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. La principal estrategia del enemigo de Nehemías, Sanbalat, fue el acoso y la burla. Durante mucho tiempo, debido a algunos comentarios de Nehemías, aquí en estos versículos los eruditos interpretaron que Sanbalat era gobernador de Samaria. Ahora bien, uno de los papiros elefantinos, escrito en el año 407 a.C., resuelve cabalmente el asunto mediante una referencia directa a Sanbalat como gobernador de Samaria. Esto explica la razón por la cual Sanbalat era un enemigo tan peligroso de Nehemías. Siendo más que un ciudadano común y teniendo un ejército a su disposición, él podía hacer mucho y estaba decidido a frustrar los planes de Nehemías. Pero la dependencia de Nehemías de su Dios soberano nunca se hace más evidente que en su oración. Aunque algunos han criticado a Nehemías por su oración, la oración de Nehemías es absolutamente conforme a las Santas Escrituras. Sus enemigos eran individuos que estaban intentando destruir la obra de Dios. Así que de hecho la oración de Nehemías fue más que moderada. La unión de los enemigos. 3 naciones vecinas se aliaron con los samaritanos contra los judíos. Con los samaritanos contra los judíos. Los árabes eran dirigidos por Gesem y los amonitas por Tobías. Quizás Sanbalat de Samaria animó a los habitantes de la ciudad de Asdod y sus alrededores para que renovaran su antiguo odio contra Judá. Los caudillos de la oposición reunieron su respetable ejército para atacar a Jerusalén. Quizá esperaban que el despliegue de fuerza amedrentaría a los pacíficos constructores y detendría su obra. Así que, en el capítulo 4, versículo 9, Nehemías expresa: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. En el comentario bíblico de Jimmy Swaggart Él nos dice, así como el Señor notó cuidadosamente la labor otorgada por individuos judíos,
Él también toma nota de los insultos y amenazas de los adversarios. Ningún hombre, al menos en su juicio cabal, desea oponerse a la corriente del Señor. Como todo sabio caudillo, Nehemías se mantuvo bien informado de los movimientos del enemigo. A fin de estar preparado en caso de un ataque sorpresivo, puso guardas diurnos y nocturnos, sin duda, a cierta distancia de los muros. La comunidad era piadosa y confiaba en la protección divina, pero no por eso dejaron de hacer todo lo que estaba de su parte. El esfuerzo humano debe acompañar al poder divino. Pero llegó el cansancio, en esta ocasión de los acarreadores. Debido a la vigilancia y al continuo trabajo, el pueblo se sintió cansado y desanimado. El término "el escombro es mucho", es decir, el polvo, se refiere a las ruinas de la destrucción anterior en el año 586 a.C., que tuvieron que eliminar antes de hacer un progreso significativo en la reconstrucción de las murallas. Nunca es fácil limpiar los escombros. Como oponerse a la falsa doctrina, solo muy pocos llevan a cabo esta tarea. El desánimo cundió cuando se supo que los enemigos pensaban tomar la ciudad por sorpresa y matar a los obreros. El vívido relato de Nehemías de lo que decían los judíos y sus enemigos reflejaba las fuerzas con las cuales él debía contender como caudillo. La más leve vacilación de su parte hubiera hecho detener la obra. Sanbalat esperaba que con una guerra de nervios lograría inmovilizar a los judíos. Asustaron a los judíos que vivían en las zonas fronterizas de Judea y quizá algunos que moraban en territorios enemigos, y los indujeron a huir a Jerusalén en busca de protección. Trajeron consigo el alarmante informe de que los enemigos estaban por atacar de todos lados. Sanbalat y los samaritanos desde el norte, los amonitas por el este, los árabes desde el sur y los filisteos por el oeste. La frase hasta 10 veces hace resaltar la urgencia con que los refugiados repetían su informe y el asolador efecto que tuvo sobre los obreros. Los judíos de otras partes de Judá vinieron pues repetidas veces a Jerusalén a advertir a Nehemías de los designios de los enemigos. Parte de la estrategia de la coalición enemiga era atemorizar e intimidar a los judíos, haciéndoles creer que su ejército podría pronto sorprenderlos con una fuerza abrumadora que los consumiría en el acto. Así, sin duda, Nehemías apostó a hombres armados en los lugares importantes y más vulnerables del muro, donde era más probable que atacaran los enemigos. Al agrupar a los hombres por familias, tendía a hacer resaltar la idea de que cada uno luchaba por los suyos. Quizá el enemigo tomó posiciones frente a las partes bajas o más vulnerables del muro que rápidamente se estaba levantando y simuló preparativos para el ataque. Cuando la rápida acción de Nehemías frustró sus planes al demostrar que los judíos estaban dispuestos a luchar si era necesario. Nehemías 4:14 nos dice: Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Los enemigos aliados se habían unido para avanzar. Esta breve pero emotiva exhortación parece haberse hecho anticipando un ataque inminente. El que no se registre ningún combate posterior parece indicar que los enemigos se retiraron cuando se acercaron y vieron desde lejos que los judíos los esperaban, bien armados y perfectamente organizados. No se puede saber si en realidad se proponían luchar o si solo lo simulaban.
Nos dice Nehemías que desde aquel día la mitad de sus siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a él. Puesto que los constructores necesitaban usar las dos manos para su trabajo, llevaban la espada ceñida en el cinto y al instante podían estar listos para entrar en combate con sus enemigos. En las esculturas egipcias y asirias aparecen en las escenas de guerra trompeteros que debían hacer resonar la alarma. Nehemías mantenía a su lado siempre un trompetero para que se pudiera tocar la alarma de forma inmediata. Así que construida desde el alba hasta el anochecer y se trabajaba arduamente para concluir la tarea. En vista de que las fuerzas enemigas estaban ocultas en los alrededores, era sumamente importante apresurarse. Cada piedra colocada en su lugar hacía más segura la ciudad. En la antigüedad difícilmente podían haber trabajado de noche, pero se aprovechaba al máximo la luz de cada día, desde el amanecer hasta la noche. Muchos de los judíos vivían fuera de Jerusalén y quizás se habían acostumbrado a volver a sus respectivas aldeas al final de cada día de trabajo. Pero Nehemías les pidió que permanecieran dentro de la ciudad por la noche para una mayor protección. El solo hecho de que estuvieran allí y que los enemigos lo supieran ayudaría a prevenir el ataque. Si el enemigo atacaba de noche, allí estarían todos listos para hacer su parte a fin de proteger la obra.